Eran leyes. La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional y en consecuencia también sus respectivos reglamentos. En la primera de ellas, la Corte consideró, entre otras cosas, que se inobservó el principio de la unidad de materia. Para el conocido jurista Walter Vélez, el mensaje es muy claro. Todos, incluido el presidente de la República, deben respetar el marco constitucional. No puedes tú meter en una ley de carácter urgente temas de legalidad, pues. No puedes aprovecharte de eso. O sea, mal hace el presidente de ello. Más allá de que el espíritu sea bueno, que va encaminado a dar mayor seguridad al país, todas las cuestiones que puedan esgrimir, pero hay mecanismos, pues. O sea, si de esa manera actuamos nosotros, entonces hablaremos que el fin justifica los medios, pues. La cuota de responsabilidad de la Asamblea Nacional es enorme por aprobar lo que no debía. La Asamblea es el filtro. El presidente te puede pedir lo que le dé la gana, pero la Asamblea se entiende que tiene un séquito allí de asesores y hay mesas técnicas para poder hacer las sugerencias. Entonces no puedes mezclarlas, pues. Entonces yo creería, o sea, yo he sostenido que el equipo de asesoría jurídica y la presidencia, esa mixtura que debe haber entre lo político y lo técnico o legal, no funciona. Definitivamente tienen ellos aquí una cosa bien tirada que no les deja ver eso. Y tampoco la Asamblea, al menos esta Asamblea. Esta Asamblea yo creo que se subsume, está subyugada de alguna manera por el Ejecutivo, porque es inentendible que ellos mezclen, por ejemplo, temas de legalidad como el asunto de la reforma al COI dentro de una ley de carácter económico urgente. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando la vía está expedita, la vía está establecida, ¿cómo debes hacer para las reformas? En todo caso, que puede ser un código. No estamos hablando de una reforma constitucional, tampoco estamos hablando de una necesidad económica urgente. Con respecto a la Ley Orgánica de Integridad Pública, también declarada inconstitucional, la Corte no establece la retroactividad para los miles de despidos de servidores públicos merced a esta ley. Sin embargo, Vélez señala que la vía para los perjudicados es la contenciosa administrativa y no acciones de protección. Para eso existen los órganos judiciales. Ahí está el Tribunal Contencioso y Tributario, ¿sí? Que es el que te va a decir, esta ley no está en vigencia en el momento que se aplicó, ¿sí? Lo que se aplicó se retrotrae. ¿Por qué? La suerte de lo principal corre lo accesorio. La ley fue inconstitucional, por lo tanto, el acto administrativo excesivo es inconstitucional, es ilegal. Ahora, entonces, estas personas que fueron desvinculadas pueden ir por esa vía contenciosa administrativa y no una acción de protección. ¿Qué pasa? Es que se abusa de la acción de protección. Y la acción de protección, ¿a dónde lleva? A una decisión temporal. Lo correcto es irse por la vía. Si queremos hacer las cosas bien, vámonos por la cosa que está correcta. El correcto en este caso es el Tribunal Contencioso, Administrativo y Tributario, que es en todo caso la entidad que te puede decir en un momento dado si el acto administrativo fue legal o fue ilegal, vulneró o no vulneró algún tipo de derecho. Y dentro, lo que pasa es que hay mucha gente que, yo no sé si es por desconocimiento, pero más rápido incluso que una acción de constitucional, en este caso de protección. En el Tribunal Contencioso Electoral, en la demanda, tú puedes pedir la suspensión del acto administrativo. Y si el tribunal razonadamente considera que se está afectando un derecho difícil de reparar, te va a disponer que quede sin efecto el acto administrativo. Y luego, cuando ya emita su sentencia, se reconocerá la vulneración o se revocará en todo caso. Como sabemos, la reacción del gobierno fue inmediata. Luego de que se conocieran las sentencias de la Corte Constitucional, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, por ejemplo, en la red social X, renegó de la decisión de la Corte señalando que va en contra del pueblo ecuatoriano, a quien ha dejado en indefensión. Esta muletilla que agrime constantemente el gobierno debe desecharse, la afirma el jurista. Yo no soy un defensor de la Corte, porque considero que la Corte Constitucional tiene muchísimas cosas que en su momento dado, desde mi punto de vista, no las considero que han sido las acertadas para la gran mayoría de la colectividad. Pero también debo reconocer que ese es el filtro constitucional.
Y si, siendo el filtro constitucional y ve que hay una vulneración de la Constitución, tienen ellos el derecho a decirle, señor, no es por ahí la vía, pues. ¿Esta decisión de la Corte le afecta políticamente al presidente? Yo creería que sí. Yo creería que sí, y tiene que haber un replanteamiento inmediato del discurso. No se puede seguir con esta muletilla de que la Corte está con los narcos, que está contra la ciudadanía. No se puede, o sea, el que no está conmigo está en contra mío. No es así. Eso fue lo que criticamos y por eso se crearon en un momento dado los focos fuertes de resistencia en todos los órdenes de la sociedad contra el gobierno en ese entonces de los Correa, justamente por eso. Y yo creo que el presidente no debería hacer esa misma línea porque ya demostró el Ecuador que no reconoce como tal ese tipo de decisiones como unas decisiones inteligentes. Ahora, con respecto a la consulta popular y concretamente en lo relacionado a la tercera pregunta, en la que se nos preguntará a los ecuatorianos si queremos o no una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, los estatutos dejan mucho que desear, afirma el jurista. El método de Home, reitero, deja sin representación de alguna manera las minorías. El no posicionar a los asambleístas con un perfil idóneo. Y si bien es cierto que 80, en este caso, asambleístas es un número interesante, yo hubiese preferido que haya una mayor representación, porque tenía que integrarse a otros sectores. Me hubiese encantado que en el estatuto diga, ¿sabe qué? Por las universidades, por lo menos unos 5 o 10 docentes universitarios con muy buen perfil, que vayan pues a nutrir de experiencia y nutrir de visión, en este caso, a los asambleístas que vayan con ponencias, por decir. Sería muy, que de repente de cajón hubiesen mandado a unos 2 sectores, 3 sectores organizados del país, por ejemplo, por los ecuadores, por decir, por los médicos, para que se nutra una constitución con cosas reales, no con temas netamente políticos, porque ese es el problema, que nosotros llevamos todo solamente el tema político y después nos encontramos con estos inconvenientes que tenemos ahora. ¿Y qué decir de las listas cerradas y bloqueadas, en las que el elector no podrá escoger a los mejores de entre listas? El jurista también lo cuestiona. Ese es otro problema, porque de repente el señor de la tienda es el popular, te lo ponen encabezando la lista, llega el asambleísta, pero el que está más abajo es un hombre con mucha lucidez, con muchos conocimientos, pero que no tiene lamentablemente a veces esa química con la ciudadanía. Y aquí se requiere de mentes brillantes, gente con una horizontalidad del conocimiento. ¿Cuál será entonces el capital político para Noboa para el mes de noviembre, mes de la consulta popular? ¿Quién sabe? Pero la consulta, aclara Walter Vélez, es apenas el inicio de más procesos en los que regresaremos a las urnas, y ahí sin duda esa popularidad del régimen no será la misma. Yo no creería que hay dudas de que sí va a pasar. ¿Y ese triunfo del sí en la consulta será suficiente aporte para que Noboa pueda emprender en lo que viene después, la elección de los asambleístas? Sería un error garrafal, perdón, un error garrafal que ellos entiendan que el sí implica de que la gente va a votar por sus candidatos o implica de que es el cheque en blanco. Sería un error, porque una cosa es decir, sí, queremos que se cambien algunas cosas de la Constitución que son realmente nefastas. Por ejemplo, el artículo 10 que tienes ahí con respecto al pasado judicial, por decir, de allí a que una votación mayoritaria del sí lo tomen como un triunfo del gobierno, es un error.